a todos, bienvenidos a iGrowing, soy Rubén Ulloa. Hoy os voy a hablar del Realme 6, el teléfono con pantalla de 90 Hz más barato del mercado, pero no es solo eso. Vamos con la intro. Como hacemos siempre, empezando por el diseño, lo cierto es que este Realme 6 parece un terminal de la marca o del grupo BBK sin ningún tipo de duda. Se parece mucho a otros dispositivos que hemos probado, como el C3, como el X2, como el 5 Pro. Sí que ahí cada uno tiene su diferencia en el acabado trasero, pero lo que es el chasis, lo que es la forma del dispositivo se parece mucho, y aquí también estamos en ese punto. El terminal tiene un grosor un poco alto, para mi gusto. Lo cierto es que está en los 9 milímetros y con el saliente de la cámara prácticamente se acerca a los 10, aunque sí que creo que con la autonomía que después nos ofrece es algo que podemos pagar. Está fabricado en plástico y bueno, como ya hemos comentado, tenemos pequeñas diferencias en los acabados. En este caso tenemos un degradado en la parte trasera. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el acabado rayado del C3, me gusta también un poco el acabado ese que tiene horizontal, ese pequeño degradado que tiene según los colores el X2. Aquí, bueno, es diferente a los demás y seguramente sea de los tres el que menos me gusta. Analizando los diferentes detalles del diseño, lo cierto es que tiene cosas que me gustan y cosas que creo que la marca tiene que mejorar, como ya he visto en otros terminales. El más llamativo en este caso es que aquí contamos con la cámara integrada en pantalla, en la esquina superior izquierda. A mí me gusta, es algo que creo que no molesta y bueno, algunos fabricantes optan por el centro, otros optan por esa esquina. A mí me da igual una que otra, preferiría que fuera un poco más pequeña, pero tampoco es nada grave. Otra de las cosas que también es bastante habitual en Realme es que los marcos no sean iguales y siempre tenemos un poquito más de borde en el marco inferior respecto al resto de marcos, y a mí es algo que en el frontal, bueno, me llama la atención. Hay muchos fabricantes que lo hacen, pero creo que en este caso en Realme aún llama más la atención. Otros detalles del diseño son, como siempre, el módulo de cámara, muy propio de Realme, con ese gran saliente, con ese tipo de engarce. Parece que genera una pequeña diferencia, aunque aquí creo que está mejor resuelto con otros terminales de la marca, así que tengo que decir que estoy bastante contento. Y por último, la gran diferencia respecto a otros terminales es que aquí contamos con un lector de huellas en vez de integrado en pantalla, en vez de la zona trasera, que son todos los que habíamos probado. En Realme aquí tenemos uno en el botón de desbloqueo lateral. Al tener más grosor nos permite esto. A mí me resulta cómodo, pero yo soy diestro. Está claro que igual a algunos zurdos no les acaba de resultar todo cómodo y van a tener que configurar incluso la huella del dedo índice de la mano izquierda para poder hacer este gesto. Y no sé yo si es lo más cómodo del mundo en el día a día. Así que, bueno, ahí lo cierto es que sí que creo que a mí no me afecta, pero puede haber algunos usuarios para los que sea un problema. Una de las cosas que más llamó la atención de este Realme 6 fue la pantalla de 90 Hz. Lo cierto es que eso le da una fluidez, le da una suavidad a muchas de las cosas que hacemos con el terminal, que lo cierto es que es complicado a lo mejor conseguir con otro panel. Aquí siempre estamos un poco en la duda de qué es mejor, si un panel de 60 Hz es bueno o un panel de 90 Hz regular. Bueno, yo en este caso preferiría un panel de 60 Hz Super AMOLED bueno de verdad que uno de 90, porque las diferencias son mínimas. Os voy a dejar un par de cámaras lentas a 90 y a 60 Hz para que veáis las diferencias, porque lo cierto es que la cámara, creo que grabado normal, no vais a notar grandes diferencias. Sí que es cierto que se nota, sí que es cierto que tiene ese punto, y sí que es cierto que el resto de la pantalla es correcta. No es buena, y quizás a lo mejor en ese sentido algún otro terminal pues puede tener un poquito más de brillo, puede tener a lo mejor un poco más de unos colores un poquito mejores. Bueno, aquí no tenemos ningún problema. No es el mejor panel del mundo, pero por este precio está de sobra, y el extra en los 90 Hz lo sitúa dentro de lo mejor de su categoría. Hablando del rendimiento, lo cierto es que me he llevado una sorpresa, porque yo no suelo ser muy fan de los procesadores MediaTek. Ya lo dije en el análisis del Realme C3 y de otros terminales que probé hace tiempo en vídeo. Hacía tiempo que no probábamos varios terminales de MediaTek. Y aquí lo cierto es que con el procesador G90T y en este modelo que tenemos los 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, tenemos un rendimiento muy bueno. Lo cierto es que para el día a día no he notado ningún problema, los juegos se ven muy bien y la pantalla de 90 Hz evidentemente ayuda a esta fluidez. No he notado ralentizaciones, que siempre eran un poco los problemas que podíamos tener en MediaTek, y tampoco he notado una falta de optimización en la batería, que era otro de los problemas. De hecho, este dispositivo en reposo tiene un consumo bajísimo. Estamos hablando de 4300 mAh, que si no lo usas mucho te puede durar 3-4 días sin ningún tipo de problema. Para usuarios exigentes incluso los 2 días están confirmados, y yo siempre he tenido el modo de 90 Hz de pantalla activado, con lo cual, bueno, quiere decir que aquellos que quitéis los 90 Hz, pongáis 60 y que no uséis mucho el terminal, pues igual lo cargáis un par de veces por semana sin mucho problema. Y es una gran noticia porque el dispositivo después en lo demás no se muestra remolón, no le falta potencia ni le falta agilidad. Evidentemente, cuando nos metemos en juegos hay otros terminales que tienen mejores rendimientos, eso es evidente, y incluso en el día a día hay acciones que pueden tardar a lo mejor algunas décimas más que dispositivos un poco más caros, porque sí que es cierto que por 100 euros incluso la marca tiene terminales con procesadores que en el día a día van a ser mucho mejores, incluso dentro de
todos los terminales que tiene con Realme 6, el 6 Pro, por ejemplo, sí que es cierto que puede haber pequeñas diferencias, pero yo tengo que decir que no he notado ninguna falta de optimización y que en general el rendimiento es bastante fluido y estoy bastante contento con el rendimiento de este Realme 6. La autonomía, como ya os he adelantado, es muy buena y está en una situación que lo sitúa entre los mejores de la gama media. Está claro que cada vez hay más terminales que optan por baterías de 4500, 4000, 5000 mAh y eso hace que poco a poco los 2 días empiecen a ser una realidad para cualquier tipo de usuario y este es un ejemplo de ello. A nivel de software, aquí tenemos Realme UI, es la primera versión sobre Android 10. Lo cierto es que, bueno, es un pequeño lavado de cara respecto a lo que era ColorOS y a mí me gusta porque sí que es un poquito más suave, sí que está un poquito más cerca de lo que es Android Stock y a mí esas cosas siempre me gustan. Seguimos notando un poco la influencia de otros fabricantes, como ya hemos comentado en otros análisis de Realme, y aquí, pues por suerte, tenemos mucho menos bloatware de los que encontramos en el Realme C3, con lo cual para nosotros es un punto realmente muy positivo y es una de las capas que me gusta. Evidentemente me faltan algunas cosas, como el hecho de no tener el asistente de Google hacia la izquierda y tener un asistente propio de Realme de primeras. Después los ajustes también tienen algunas pequeñas modificaciones y la barra de notificaciones no es 100% como sale de Android Stock, pero bueno, creo que en general podemos estar bastante contentos con tener Android 10 y el fabricante además parece que está actualizando bastante bien, así que eso es realmente importante. Y ya para ir acabando el análisis vamos a hablar del apartado fotográfico. Tenemos 5 cámaras, una delantera de 16 megapíxeles, bueno, correcta, lo cierto es que a veces empasta un poquito las pieles, ya viene siendo bastante habitual. Y en la parte trasera tenemos 4 cámaras, una principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 8, un macro de 2 megapíxeles y una lente de 2 megapíxeles. La combinación de las otras 3 lentes respecto a la principal hemos visto muchos terminales del mercado, lo hemos visto muchos terminales de Realme y yo siempre digo lo mismo, la lente retrato creo que no aporta ese extra que a lo mejor pensamos que podría aportar porque hemos visto rendimientos similares en terminales con una sola lente. Por otro lado, la lente macro de 2 megapíxeles yo soy de los que las critica mucho porque sí que es cierto que cuando tú coges el dispositivo, haces un par de fotos macro, dices tú, qué bien, pero después en realidad tiene poco uso. Además aquí tenemos 2 megapíxeles, no vamos a tener tampoco una grandísima calidad, ni muchísimo menos. El gran angular de 8 megapíxeles, aunque es cierto que no tiene una gran calidad, tengo que reconocer que me ha gustado y me ha sorprendido en algunas cosas. Está claro que el rango dinámico es muy inferior a la cámara principal y además tenemos unos pequeños cromatismos en las esquinas, en alguna situación donde tenemos luz directa y además, y por último, bueno, la cámara principal lo cierto es que me ha gustado bastante, creo que es una cámara que es bastante equilibrada, tenemos una buena nitidez general, ahí sí que tengo que reconocer que me ha sorprendido, incluso en condiciones de luz con contraluz, sí que es cierto que consigue sacar detalle de las sombras y es algo que me ha gustado bastante, tiene un buen rango dinámico, los colores me gustan bastante. Realme tiene el tema del potenciador de color activado o desactivado según quiera el usuario y eso a veces es bueno porque no se suele ir mucho ahora mismo de las manos con los colores y eso es algo realmente muy positivo. Y además también me ha sorprendido el modo de 2 aumentos, que bueno, aunque sí que es cierto que hace un recorte, no está mal, aprovecha el sensor de 64 megapíxeles. Como siempre cuando utilizamos el modo de 64 megapíxeles tenemos un poquito menos de rango dinámico y sí que es cierto que, bueno, podemos reventar un poco más las luces. Tenemos un modo noche específico, en la lente principal lo cierto es que no me ha funcionado muy bien, no sé si es algún problema de actualización de software, espero que se corrija mediante firmware, esto es un dispositivo de prueba y sí que he visto cómo funciona en el gran angular y lo cierto es que mejora mucho la nitidez, con lo cual quiero entender que si no os pongo ninguna fotografía con la cámara principal, pues que sepáis que es por esto, por el modo noche, que hay un problema específico de esta actualización, de este terminal de prueba, porque bueno, el modo noche sí que mejora un poco, tenemos menos ruido y en general podemos decir que estamos bastante contentos. No es tampoco ninguna maravilla, no esperéis nada extraordinario, pero lo cierto es que sí que mejora bastante el rendimiento global. Y hasta aquí este análisis del Realme 6, lo cierto es que es un dispositivo que me ha gustado bastante, seguramente una de las mejores opciones que tenemos en el mercado por debajo de los 250 euros y todo aquel que se lo quiera comprar lo cierto es que está acertando. Así que nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, no olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo.